Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de esta semana. Vamos a dar continuidad al tema que estábamos viendo y voy a compartir ahora la pantalla para seguir nuestro tema. Entonces, ya una vez que revisamos la tarea, habíamos dicho que cualquier punto dentro de la frontera de posibilidades de producción es un desaprovechamiento de los recursos. Esa, digamos, es la respuesta correcta para su examen, ¿eh? Un punto que esté dentro de la frontera de posibilidades de producción va a ser un punto de desaprovechamiento de los recursos. ¿Por qué? Porque como ya lo veíamos antes, el dinero que tú tienes ni lo estás ahorrando, ni te lo estás gastando, y nomás lo tienes en la mano y lo estás calentando, ¿no? O si estás en tu trabajo y no estás completamente aprovechando ese tiempo produciendo algo, también estás haciendo un desaprovechamiento de tu tiempo, el cual podrías estar empleando en producir algo o hacer alguna otra labor, ¿no? Bien, vamos a dar entonces continuidad al tema de escasez y selección. Cuando una sociedad está formada por millones de individuos, el problema de la coordinación y la cooperación es enorme, pero también de las posibilidades de ganar. Dado que los recursos son escasos, ¿cómo hacen las grandes economías para responder las preguntas básicas? ¿Y alguien recuerda cuáles son las preguntas básicas? Bueno, las preguntas básicas son las siguientes. ¿Qué producir? ¿Cuándo producir? ¿Cómo producir? ¿Quién va a producir? ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas que toca el problema económico. El problema económico tal cual es eso. ¿Qué voy a producir? ¿Para qué soy bueno producir? ¿Cuándo es el mejor momento para producir? Evidentemente, producir, por ejemplo, sandías en invierno no es un buen momento. Sin embargo, producir sandías en verano sería lo más adecuado, ¿no? O sea, saber cuándo es el momento ideal para producir y que la producción sea eficiente. ¿Qué voy a producir? Si voy a producir carne, si voy a producir verduras. Si mi población a la que voy a alimentar es vegana, pues no me sirve para nada producir carne. ¿Cuándo es el mejor momento para producirlas? ¿Quién las va a producir? ¿Quién es bueno produciendo? Si yo soy un zapatero y de repente me piden producir carne, pues seguramente que no voy a lograr llegar a mis objetivos. Entonces, todas esas son las preguntas que va a tratar de resolver el problema económico. Finalmente, vamos a tener también tipos de economías o sistemas económicos. Uno de ellos son las economías centralizadas. En una economía centralizada pura, las preguntas económicas básicas, el qué, cómo, cuándo y quién va a producir, son contestadas meramente por un gobierno central. Mediante una combinación de propiedad pública de empresas estatales y planificación central, el gobierno, directa o indirectamente, fija las metas de producción, ingresos y precios. Entonces, en una economía centralizada, el gobierno es el único que nos va a decir y a dictar qué va a producir cada uno. Si Sergio va a producir vacas, si Anel va a producir verduras, si Carlos va a producir pan, ¿sí? Todo eso solamente el gobierno nos lo va a decir. Digamos que es un sistema donde el gobierno es totalitario, donde el gobierno nos va a decir exactamente qué, cómo y cuándo vamos a producir las cosas. Esa es una economía centralizada. ¿Por qué? Porque se centra todo en las decisiones puramente del gobierno. Después tendremos también en el otro extremo las economías liberales. En el polo opuesto de la economía centralizada se encuentra la economía liberal y se refiere a la nula participación gubernamental en la economía. Así, particulares y empresas persiguen sus propios intereses sin dirección ni normas centrales. Al final, la suma de millones de decisiones determina los resultados básicos de la economía. ¿Qué significa esto? Que del otro lado, de donde tenemos la economía centralizada, vamos a tener una economía llamada liberal, que es a todo, a oferta y a demanda. Las decisiones que tú hagas de compra, las decisiones que yo haga de compra y que la sociedad completa haga a la hora de comprar, es lo que va a decidir qué producir, cuándo producir, quién va a producir, cómo lo va a producir. Si todas nuestras decisiones de compra, digamos, son hacia un consumo de leche deslactosada, las productoras de leche
seguramente producirán más leche lactosada que leche entera. Entonces, así la suma de todas nuestras decisiones va a responder a los problemas económicos, sin la intervención del gobierno. En este caso, en la economía liberal, el gobierno no va a ir con sello rojo a decirle qué tiene que producir. No irá con Lala a decirle cuánto tiene que producir, ni nos vendrá a decir a nosotros cómo lo tenemos que consumir. En una economía liberal, nosotros somos libres y las empresas son libres para decidir qué producir y qué consumir. La institución central por la que el sistema liberal responde a las preguntas esenciales de la economía es el mercado. Y tomen nota porque seguramente esta va a ser una pregunta de examen. Bien, continuamos. En un mercado libre, sin regular, los bienes y servicios se producen únicamente si el proveedor puede obtener una utilidad. ¿De qué me serviría a mí estar produciendo carne de res, si mi consumo o si el consumo de la población a la que le quiero vender es vegana? Si yo produzco eso, no voy a obtener ninguna ganancia. O incluso, si yo produzco verduras, pero la gente no está dispuesta a pagar el precio al que yo lo quiero vender, entonces también no me conviene venderlo. Si la gente está, digamos, dispuesta a pagar menos de lo que a mí me salen los costos, entonces yo perdería y tampoco sería redituable vender. Uno no logra ganar una utilidad si alguien no quiere el producto. Si ustedes no pretenden comprar mi producto, pues yo no voy a tener ninguna utilidad y no me va a ser atractivo producirlo o venderlo. El surtido del producto que se encuentra en un sistema de mercado está dictado en última instancia por los gustos y preferencias de los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a vender y yo voy a producir solamente lo que ustedes necesiten comprar o lo que ustedes estén dispuestos a comprar a un precio que ustedes estén dispuestos a otorgar. A eso le vamos a llamar soberanía del consumidor. Oiga, profe, Sí. pero ¿cómo van a saber lo que quieren comprar si no producen? ¿Cómo vamos a saber lo que ustedes están dispuestos a comprar? Pues, Ajá, si no producen. digamos que si estuviéramos solos en el mundo y de pronto alguien existiera, pues tal vez preguntando o asumiendo qué es lo que tú quieres comprar, ¿no? Digo, ahora ya existe, si yo si mi giro, digamos, o yo voy a poner una empresa y no sé ni por dónde empezar, voy viendo las industrias. ¿Por qué? Digo, ya hay precedentes, ya hay un antecedente, ya hay algo que me pueda marcar cierta tendencia a los gustos y los patrones. Ya existen estudios de mercado, ya existen diferentes tipos de encuesta, y tú ya puedes ver, si tienes dinero para invertir y no sabes ni en qué, puedes ver diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, ahorita la industria del turismo es una industria que está cayendo mucho, ¿no? Sobre todo las aerolíneas, muchas están dando de baja o en quiebra, entonces seguramente que ese dinero ya no lo meterías ahí. Pero ¿qué pasa con el comercio electrónico? Con el comercio a lo mejor electrónico específicamente de venta de artículos de oficina como escritorios, como sillas ergonómicas. En este momento que estamos pasando todo el mundo, seguramente que ya hay mercado mucho más abierto para poderles vender eso. A lo mejor tú quisieras entrar en ese negocio. Digo, hay diferentes estudios de mercado que te pueden apoyar para que tú puedas emprender un negocio y así saber qué es lo que la gente sí está consumiendo, ¿sí? O incluso alrededor con tus compañeros puedes empezar a preguntar o identificar por observación qué es lo que ellos quieren consumir. Si estuviéramos a lo mejor en la escuela y tú te paras como a las 9 de la mañana por la cafetería, un invierno, verás que la mayoría a lo mejor está tendiendo a buscar bebidas calientitas. Pues te paras a la 1 de la tarde en la cafetería, ves que a lo mejor muchos están comprando alguna bebida refrescante. Entonces de ahí pudieras tú sacar ideas para saber qué vender y que puedas realmente tener alguna utilidad. Ok. Tenemos otro sistema de mercado que es la libre empresa. También conocido como sistema de mercado, significa que los individuos tienen la libertad de iniciar negocios privados en búsqueda de utilidades. Los defensores de este sistema afirman que lleva la producción a una producción más eficiente y responde mejor a las diferencias en cambios de las...
a las preferencias de los consumidores. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las preferencias de los consumidores, es lo que realmente nosotros como libres empresas podemos buscar. ¿Qué es lo que el consumidor está buscando? ¿Qué es lo que el consumidor está prefiriendo? Ya lo que comentábamos hace un segundo, que ya existen empresas que nos pueden dar este tipo de datos. Bien. Distribución de la producción. En un sistema libre de mercado, la distribución de la producción también se determina de manera descentralizada. Esto quiere decir que se determina de manera de oferta y demanda o de mercado. Lo que obtiene cada hogar depende de sus ingresos y riqueza. Ahora vamos a ver qué es ingreso y qué es riqueza, que no es lo mismo. Ingreso es lo que gana un hogar en un año y se obtiene de diferentes formas. Los ingresos los puedes obtener por salarios, por sueldos, por intereses, etc. ¿Sí? Entonces, es lo que tú constantemente estás generando. ¿Sí? Lo que te están pagando por algún servicio, lo que te está generando, digamos, interés durante este mes. Sin embargo, riqueza es lo que has acumulado o lo que han acumulado los hogares de ingresos pasados por ahorro o por herencia. Esto es todo lo que tú ya tienes acumulado de periodos anteriores. Tu ingreso es lo que te van a pagar ahora y tu riqueza es lo que ya tienes ahorrado en el banco. Riqueza es lo que, por algo que a lo mejor en este instante no lo has estado trabajando. La herencia es parte de tu riqueza, no es parte de tu ingreso. ¿Por qué? Porque no es constante y porque no es algo que tú hayas trabajado y que te estén pagando. Es tu cumpleaños y vamos a decir que tu tía la rica llega y te da un sobre y trae 3,000 pesos, ¿no? De tu cumpleaños. Eso no es parte de tus ingresos, sino va a formar parte de tu riqueza. ¿Por qué? Porque fue un pago extraordinario o un ingreso extraordinario sin que este sea recurrente y sin que este sea por retribución de un trabajo realizado. Simplemente es una donación que te hicieron y tú la vas a meter como parte de tu riqueza, pero no como parte de tus ingresos, digamos, constantes. ¿Hay dudas sobre ingreso y riqueza? No. Bien. Un precio es la cantidad en que se vende un producto por unidad y refleja lo que la sociedad está dispuesto a pagar. Un precio, entonces, es la cantidad que ustedes están dispuestos a pagar, ¿sí? Existen estudios de mercado que ya te dicen más o menos en cuánto están los precios generales. Si nosotros nos dedicáramos a la industria de los lácteos, seguramente que ya existe una base de datos o una empresa que se dedica a hacer encuestas en los supers y que te pregunta cuánto estarías dispuesto a pagar por un producto que tenga un envase de cristal con una tapa metálica, que sea envasado al vacío, que la leche sea, vaya, fresca, que la leche tenga tantos nutrimentos, que la leche tenga ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Sí? Entonces, todas estas encuestas, digamos, se reúnen, se consolidan y es un análisis que se hace ya de precio. ¿Sí? El precio, entonces, es la cantidad por la que ustedes están dispuestos a pagar por un bien o por un servicio y por lo que los productores están dispuestos a venderlo. Si ustedes me dicen que están dispuestos a pagar por un litro de leche deslactosada 5 pesos, seguramente que el productor no estará dispuesto a venderlo en 5 pesos y mejor decidirá no producir de esta leche. Los precios de los insumos, que son tierra, trabajo y capital, determinan cuánto cuesta hacer un producto. Entonces, si la tierra me cuesta muy cara, si el trabajo, la mano de obra me sale muy cara, esto va a encarecer el producto y esto va a encarecer el precio al que estoy dispuesto a venderlo. Si en ese precio ustedes no están dispuestos a comprármelo, entonces tendremos, digamos, un desequilibrio y yo ya no tendría forma de poderlo acomodar en el mercado. ¿Por qué? Porque ustedes no están dispuestos a comprarlo. Los precios de las variedades de mano de obra, que son las tasas salariales, determinan la remuneración por trabajar. ¿Qué es esto? Las tasas salariales es lo que nos pagan a nosotros o lo que nosotros estamos dispuestos a recibir a cambio de un trabajo hecho. Y digamos que la tasa salarial, a ver, pónganse en mute, por favor. La tasa salarial significa el precio por el trabajo. Pero aquí el único problema es que... Pónganse en mute, por favor.
Diego, Entonces, que te calles. el precio, digamos, es para un bien, ¿sí? Para un bien de consumo, para un bien o un servicio. Sin embargo, una tasa salarial sería lo mismo que el precio, pero por tu trabajo, ¿sí? Una tasa salarial sería lo que a mí me pagan por impartir esta clase, ¿sí? Y a ustedes significa el precio de la universidad. Esa es la diferencia entre precio y tasa salarial. Que al final, digamos, es la remuneración por un trabajo o un servicio. Estamos ya a punto de terminar este tema. En un sistema de libre mercado, las preguntas básicas de economía se responden sin la ayuda de un plan o directivas de un gobierno central. En el libre mercado, esto lo que significa libre, se deja que el sistema opere solo, sin interferencias externas. Los individuos, en la persecución de sus intereses, emprenden negocios y producen los bienes y servicios que la gente quiere. Otros deciden si adquieren habilidades, si trabajan y compran, venden o invierten o ahorran los ingresos que ganan. El mecanismo básico de coordinación es el precio. Entonces, lo que es importante aquí, solamente para hacer la síntesis, es que un sistema de libre mercado, nosotros y las decisiones de todo el mercado son las que van a determinar a qué precio se va a vender, quién va a producir, cómo lo va a producir y cuánto va a producir. En un sistema de mercado cerrado o un sistema centralizado, es el gobierno quien nos va a decir qué producir, cuánto producir, cómo producirlo y a lo mejor hasta en qué precio tenemos que vender. ¿Recuerdan ustedes alguna economía o algún país que trabaje como sistema central? Venezuela. Venezuela puede ser un buen ejemplo, exactamente. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tomado todas estas empresas, las ha expropiado, se las ha adueñado y está decidiendo cuánto nos da a nosotros como, digamos, como sociedad venezolana, cuánto nos va a dar de luz, cuánto nos va a dar de agua, cuánto, y a qué precio tendremos que pagar. Entonces, es un sistema de cerrado o un sistema centralizado donde el gobierno toma las decisiones. México, por el contrario, tiene un sistema, digamos, libre, que en realidad sería mixto el sistema, ¿no? Porque algunas decisiones sí que las toma el gobierno y algunas otras las toma los mercados. Y entonces pasamos acá a esto. Sistemas de mercados y gobiernos híbridos. Todos los sistemas reales son mixtos y es muy poco frecuente encontrar algún sistema puro. Es muy poco frecuente encontrar un sistema donde el gobierno, digamos, tenga las decisiones sobre el mercado y la economía completamente, como también es difícil encontrar un sistema donde las empresas y el mercado tomen sus propias decisiones. Es decir, existen empresas individuales y ejerce la elección independiente, aún en las economías donde el gobierno desempeña la función principal. Por el contrario, no hay economías de mercado que no tengan participación ni regulación gubernamental. Por ejemplo, México y cualquier otro país tiene su libre mercado en el sentido de que los empresarios son libres de vender al precio que ellos quieran. Sin embargo, también tenemos reguladores que nos van a decir, oye, el precio de esa leche que está en 100 pesos el litro es excesivo, no puedes pasarte tanto, ¿sí? A pesar de que tú lo quieras vender en 100 pesos el litro de leche, pues va a llegar digamos, la ley y te va a decir, no puedes venderlo tanto, o sea, la del consumidor, ¿no? Nos va a decir, estás vendiendo a un precio excesivo, aguas con eso, ¿no? El gobierno es un consumidor también de bienes y de servicios, a su vez da empleo a miles de trabajadores. Es por ello que entra en las economías de mercado. Asimismo, redistribuye el ingreso por medio de los impuestos y la asistencia pública. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno, además de que nos va a regular de cierta forma el precio o más o menos como cuánto producir, también él va a ser consumidor, ¿sí? Y también va a darnos empleo a muchas personas y nos va a regresar de alguna forma lo que nosotros le pagamos al gobierno con infraestructura en nuestras calles, con pavimento, con alumbrado público, etc.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora y vamos a decir, de cada uno de los enunciados, describa algunos de los posibles costos de oportunidad. Ah, bueno, esto ya lo hicimos de tarea, perdón, se me fue. Bien, bueno, perdón, ahí está su foto de la semana pasada. Eso fue lo que hicimos de tarea que ya lo estuvimos estudiando. ¿Hay alguna pregunta de sistema de mercados hasta ahora? No. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale. Vamos a pasar entonces con el siguiente tema y les comento de una vez la tarea que vamos a tener. La tarea que vamos a entregar va a ser muy sencilla y es un mapa conceptual de la clase anterior y de esta clase. O sea, de todo el tema de escasez, elección y frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Mapa conceptual. Recuerden hacerlo, por favor. Vamos entonces ahora. ¿Uno de cada uno o No, un uno solo de mapa escasez? conceptual. Un solo mapa conceptual para todo ello. Que se vaya ligando todo, ¿no, profe? Correcto. Ya tienen ustedes la presentación, así es que solamente sería hacer un mapa conceptual de eso. Vamos ahora entonces a entrar al siguiente tema. Creo que sí nos va a dar tiempo de terminarlo. Y es el estudio de la macroeconomía. Ahora sí, vamos a entrar específicamente a qué es lo que estudia la macroeconomía. Y vamos a conocer los orígenes de la macroeconomía, los problemas que estudia, y seremos capaces de describir las tendencias de largo plazo, las fluctuaciones del corto plazo, del crecimiento económico, por ejemplo, el empleo, el desempleo y la inflación. De todo esto es lo que se va a tratar de ahora en adelante en nuestro curso. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido tal cual economía, y ahora vamos a puntualizarlo un poco más o a acotarlo a la parte solamente de macroeconomía. Los economistas empezaron a estudiar el crecimiento económico a lo largo del plazo y la inflación y los pagos internacionales desde 1750. Esos trabajos fueron el origen de la macroeconomía. Sin embargo, la macroeconomía moderna surgió a partir de la Gran Depresión. ¿Alguien recuerda más o menos en qué año fue la Gran Depresión? 1917. Papi, Sí, o papi. por ahí de 1917 a 1920. Cuando se dio un gran desempleo y una producción estancada que no permitía el crecimiento económico. Y nosotros ahora mismo, pongan mucha atención a lo que va a suceder. Ahora mismo estamos pasando por un momento obviamente histórico, no solamente en la cuestión pues de la pandemia como tal, de enfermedades y todos los avances tecnológicos y medicinales que vamos a tener, sino que además yo esperaría que no, ojalá que no, pero seguramente que estaremos a punto de entrar a una fase muy similar a la Gran Depresión, donde vamos a ver un gran desempleo en la población, una producción estancada y seguramente en muchas economías vamos a estar ya sea estancadas o en recesión. Vamos a tener un lento crecimiento económico. Y no sé si sus papás, si conocidos, si amigos o ustedes mismos tengan negocio, vamos a ver o estamos viendo ya como una desaceleración extraordinaria o impresionante sobre las ventas. Muchos negocios ahora mismo están pasando por una recesión excesiva en la que no les está permitiendo ya seguir operando y muchos de ellos ya están empezando a cerrar. Por lo menos algunos de ellos están reduciendo o recortando los sueldos y los salarios. Entonces estamos en un momento histórico no solamente por los cambios medicinales y por el avance que vamos a tener, sino porque vamos a entrar en una etapa económica bien interesante, bien fuerte y pues que nos va a dejar mucho aprendizaje. Sobre todo que para ustedes, a la hora que salgan la carrera, se van a enfrentar con muchísimos retos para conseguir un buen empleo. Entonces, tienen que destacarse en lo que son buenos para poder conseguir un buen sustento. Entonces, estamos ahora ante un momento histórico en cuanto a economía, ¿sale? Entonces, hay que prestar mucha atención de lo que sucede a nuestro alrededor. El socialismo parecía ser el sistema económico alternativo como una solución. ¿Alguien recuerda cómo funcionaba el socialismo? ¿O cómo funciona el socialismo?
Es un sistema económico alternativo. ¿Qué más? ¿Cómo funciona? ¿Sí, ¿Sí me escucha? Sí. Ah, Bueno, les cuento que el socialismo es un sistema en el que nosotros lo que generes, digamos, pertenece tal cual como a una sociedad, ¿sí? Donde podemos compartir cosas. No es lo mismo que este capitalismo donde tú generas para ti y quieres cada vez más y cada vez más, ¿no? El socialismo es más hacia lo que tú generas, compartirlo con todos, ¿sí? Entonces, eso es más o menos el socialismo. En la actualidad, la macroeconomía estudia tanto el crecimiento económico y la inflación de largo plazo, como las fluctuaciones económicas y el desempleo en el corto plazo. La práctica común para el estudio de la macroeconomía, vamos a ver esto. La práctica más común para el estudio de la macroeconomía ha sido poner más atención a las fluctuaciones de la producción en el corto plazo sin perder de vista los temas de largo plazo. La macroeconomía moderna es una materia amplia que estudia el crecimiento económico, el desempleo y la inflación de largo plazo. Aquí, ojo con esto, pongan atención, porque seguramente viene en el examen. También estudia dos problemas nuevos, los déficits del gobierno y los déficits del comercio internacional. ¿Qué es un déficit? una debilidad es una baja. Una baja, una debilidad, ¿qué más es? ¿Que le falta algo? Que le falta algo. Vaya. Bien. Un déficit puede ser también cuando tú tienes una carencia de algo, ¿sí? Y vamos a decir que si hablamos de déficit presupuestario, entonces tú estás gastando más de lo que estás obteniendo, ¿sí? Si tú tienes un déficit en el comercio internacional, significa que tú estás importando más de lo que tú estás pudiendo vender. El crecimiento económico es la expansión de las posibilidades de la economía y puede describirse como un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción. A ver, regresamos otra vez a la frontera de posibilidades de producción. Si tú estabas empleado y tu tiempo de 8 horas lo invertías correctamente y todo el tiempo estabas produciendo sin distraerte en el celular, en conversaciones, en esto, en aquello, entonces tú eras 100% productivo. Pero más allá de tus 8 horas, en la teoría no lo puedes, digamos, no puedes hacer más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ya tienes completo tu día, tú ya tienes, no tienes espacios huecos, no tienes espacios desperdiciados. Sin embargo, cuando tú eres más rápido en tu trabajo, cuando ya puedes producir más canastos de comida, cuando tú puedes producir más bienes de lujo en el mismo periodo de tiempo, entonces tu frontera de posibilidades de producción la puedes desplazar hacia la derecha, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, tienes más tecnología en el campo, en lugar de producir las mismas 20 toneladas de aguacate que producías a la semana, si le metes 2 maquinarias más, si le metes más experiencia en tus trabajadores, seguramente que podrían alcanzar hasta 21 toneladas de aguacate en lugar de quedarse en 20. Y entonces la frontera de posibilidades de producción se desplaza y se recorre. Medimos el crecimiento económico por el aumento del Producto Interno Bruto Real. Y ya vamos a empezar a ver entonces términos y temas como Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se le viene a la mente? PIB. Lo que se importa. ¿Perdón? Lo que se importa. Lo que se importa, el PIB. Bueno, si es el PIB, ¿qué más? Lo que sale o lo que entra, ¿no? Lo que sale y lo que entra, más o menos. Se escuchó muy El raro. capital que se tiene el gobierno. El capital. Todas esas respuestas son parcialmente correctas. ¿Por qué son parcialmente correctas? Porque está intrínseco en la definición de PIB o de Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto lo que es todo lo que producimos como sociedad. Tanto los que produjeron vacas, los que produjeron leche, los que produjeron tomates, verduras, carnes, pescados,
los acereros, los zapateros, todas las industrias que están en nuestro país y que generaron algún producto para vender, todo eso, digamos, llega al gobierno y por medio de censos, como puede ser el INEGI, ¿cuánto produjo usted, señor carnicero? ¿Cuánto usted cremero? ¿Cuánto usted lechero? ¿Cuánto usted zapatero? ¿Cuánto usted herrero? ¿Cuánto usted cualquier industria? A la hora que lo sumamos todo, en términos de dinero, ¿cuánto fue? 500 millones de dólares en total. Bueno, eso es el Producto Interno Bruto. Todo lo que se produce en una nación, en un país, es el Producto Interno Bruto. Por eso, es correcto decir lo que se exportó, lo que se importó, lo que había de dinero, lo que hizo Carmelita, la de la tiendita. Pues sí, todo eso es correcto, pero es la suma de todas las industrias, es la suma de todo lo que se ha producido dentro del país. Eso es el Producto Interno Bruto. El PIB real es el valor de la producción total de todas las granjas, fábricas, tiendas y oficinas de una nación medido a precio de un año en particular. Es exactamente eso, lo que acabamos de describir, lo que produjimos todos en la sociedad, todos en el país, durante el año 2019, durante el año 2018, 2017, 2016, 2015. Entonces, el Producto Interno Bruto se mide, vaya, una vez al año con la producción de todo lo que generamos en el país. ¿Sí? Entonces, eso es el PIB real. ¿Alguna duda sobre el PIB? ¿No? No. Bien. Bueno, es lo mismo, solamente que acotado, para que le pongamos más atención, porque va a venir en el examen. El PIB real es el valor de la producción total de granjas, fábricas, tiendas y oficinas en una nación medido a precios de un año en particular. Los precios de los bienes y servicios se expresan en unidades monetarias de un solo año para eliminar la influencia del aumento de los precios. ¿Qué quiere decir esto? La inflación. Y para determinar cuánto ha crecido realmente la producción de un año al otro. Entonces, ¿por qué es exactamente del 2019? ¿Por qué es exactamente del 2018 y del 2017? ¿Sí? Hay dos razones por las cuales lo tenemos que cortar cada año. Número uno, porque tenemos que compararlo con el año anterior para saber si crecimos o decrecimos. Durante el año 2017, por ejemplo, se hizo una producción a la hora que yo fui, contabilicé todas las granjas, todas las industrias, todas las tienditas del país, llegué a 500 millones de dólares. 2017. 2018, conté, contabilicé, y llegué a 510 millones de dólares. Entonces, tuve un incremento de 10 millones de dólares. ¿Sí? Ahora entonces puedo decir que mi economía está creciendo, porque crecí 10 millones más de lo que hice el año anterior. Esa es la razón número uno por la que hay que contabilizarlo seccionado año con año. La segunda es porque quizá, además, el precio de la naranja en el 2017 era de 5 pesos y en el 2018 subió a 10 pesos. ¿Sí? Entonces, existe también la influencia de la inflación. ¿Qué es la inflación? Una subida de precios. Cuando los precios suben, entonces tenemos una inflación. Los precios de los bienes y de los servicios suben. El PIB real excluye cosas que se producen para nosotros mismos en el hogar y no se declaran. ¿Qué quiere decir esto? El PIB real, bueno, ya hablamos de que el PIB es todo lo que se produce dentro del país. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. ¿Qué pasa si tú en tu casa produces un pastel? Fuiste a la tiendita, compraste leche, compraste huevo, compraste harina, pagaste el gas, hiciste tu pastel y produces un pastel. Ese pastel no cuenta para el Producto Interno Bruto. Si tú ahorita te pones a cocinar un platillo que te gusta, una langosta, ¿no? Vas al súper, compras la langosta, coces la langosta, preparas la langosta,
sazona la langosta, ahí está su langosta, señor. Igualito que en el restaurante. Esa langosta no se cuenta como parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, si tú eres un restaurante, vas con tu proveedor, compras la langosta, preparas la langosta, sazonas la langosta, sirves la langosta y vendes la langosta, eso sí cuenta para el Producto Interno Bruto. Si tú eres Porque está marista, generando capital, ¿no, profe? exactamente, porque estás generando capital. Las cosas que tú produces, que son para tu consumo personal, como tus camarones, tu pastel, tu chocomil, tu café, tu desayuno, y no se pone a la venta, eso no cuenta para el Producto Interno Bruto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no es algo que se está declarando como parte de un ingreso, de una ganancia, y que puede ser contabilizado para la nación completa. ¿Sale? Entonces, lo que tú consumes, lo que tú preparas para tu consumo, no es parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lo que tu comercio, lo que tu empresario produces y vendes, sí cuenta para el Producto Interno Bruto. ¿Sale? Bien. Casi terminamos. El PIB potencial es cuando todos los recursos económicos están ocupados. El valor de la producción se llama PIB potencial. ¿Qué significa esto? Que es, si todos tuviéramos empleo, si todos estamos utilizando todos los recursos que tenemos, si todos estamos 100% ocupados, se llama PIB potencial. Digamos, es nuestra frontera de posibilidades de producción. Eso es el PIB potencial. Cuando ninguna fábrica tuvo desperdicios, cuando ninguna fábrica tuvo desempleados, cuando ninguna fábrica tuvo empleados holgazanes, cuando todo el tiempo estuvimos produciendo, cuando además produjimos todo lo que se podía producir, la maquinaria estuvo puesta 24 horas, cuando nadie de nosotros nos dolía el estómago y no fuimos a trabajar, cuando todos estuvimos 100% ocupados, entonces es nuestro PIB potencial, que además, ojo, es igual a nuestra frontera de posibilidades de producción. Ponle ahí una nota, por si acaso. El PIB real, por otro lado, es lo que en realidad se produjo. Obviamente sabemos que de repente nos duele el estómago, nos da flojera levantarnos a trabajar, o incluso estuvimos en el trabajo, hoy no tengo ganas de trabajar y me puse todo el día en el celular, hoy no puse atención a la clase. Entonces, existen desperdicios. Sí o sí existen desperdicios. De eso no hay duda. Cuando yo hago la encuesta, ¿sí? Existe entonces el PIB real que considera esas faltas, ese desperdicio, esa holgazanería por parte de nosotros como trabajadores, y se genera el PIB real. Entonces, el PIB potencial contra el PIB real existe esa diferencia. ¿Por qué? Porque el PIB real el PIB potencial, perdón, es el ideal. Si todos, todo el tiempo durante un año, estuvimos 100% ocupados y 100% trabajando y echándole ganas. El PIB real, entonces, considera que algún día me sentí mal, que algún día holgazaneé, que algún día estuve de flojo. Y eso es tal cual el PIB real. Entonces, el PIB real va a fluctuar siempre entre el PIB potencial. ¿Por qué? Porque habrá días que le eché muchas más ganas y produje más, que fui mucho más eficiente, y habrá días que estuve bajoneado, tristón, depresivo, o simplemente con flojera y no quise hacer mi trabajo. Entonces, habrá días que produje de más y habrá días que produje menos, de menos. ¿Sí? Entonces, el PIB real va a fluctuar siempre sobre el PIB potencial, que es mi frontera de posibilidades. El PIB potencial y la tasa de crecimiento a largo plazo se mide por la tasa de crecimiento del PIB potencial. O sea, ¿cuánto es lo que yo voy a crecer? Bien. Vamos a dejar aquí la clase para no entrar más en detalles y que nos quede bien grabado entonces lo que es PIB real, PIB potencial, inflación y cómo podemos llegar al PIB potencial y qué es similar a mi PIB potencial, ¿sí? Mi PIB potencial, entonces, solamente para hacer un sumario de esto, mi PIB potencial es mi frontera de posibilidades de producción. ¿Cuánto es lo que yo podría producir en toda mi nación, en todo mi país, si todos le echáramos 100% ganas,
si nadie estuviera de holgazán, si todos estuviéramos trabajando al 100% con todos los recursos, ¿sí? Mi PIB real, como tal cual lo dice la palabra, es lo que realmente se produjo. Si yo alguna vez le flojeé, si yo alguna vez no le eché ganas, si estuve por debajo de la producción potencial, entonces ese es mi PIB. Y algunos días yo estaré por encima del PIB potencial porque le eché más ganas, y muchos otros días estaré por debajo porque le flojeé un poquito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo sí, profe. ¿El comercio, el comercio informal entraría en el PIB o no se contempla? Tiene una partida, aunque no se contemplan 100%, porque como precisamente es informal, se hace solamente un cálculo estimado de cuánto es lo que podría estar generando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú, digamos, tienes un puesto en el tianguis y tú tienes una señorita o un joven que te esté ayudando a vender la ropa, a vender lo que sea que estés vendiendo, seguramente que no estás pagando seguro social. Y entonces tenemos diferentes instituciones como el Seguro Social para saber cuántas personas están empleadas. Esa persona que está trabajando de forma informal, aunque está empleada, no está registrado como empleado. Entonces, si yo me voy solamente con mis registros, digamos, formales y serios, yo podría decir que esa persona es una persona desempleada, cuando en realidad sí que tiene un empleo porque trabaja en un puesto en el tianguis. Y entonces el gobierno estima aproximadamente, sobre todo en nuestro país, que hay mucho comercio informal, estima más o menos cuánto se está generando por medio de esos empleos y cuántas personas más o menos están empleadas de ahí. O sea, sí tiene un apartado, aunque esa es una gran estimación. Es como, yo estimo que 500 millones de personas trabajan en lo informal, pero es solamente una estimación, no es nada formal o nada serio. ¿Otra pregunta? No. ¿Todo bien? Bien. Vale, entonces vamos a dejar aquí la clase y tenemos tarea, solamente una tarea para esta semana. No estoy seguro si tenemos también algún quiz que resolver para el viernes. Si hubiera, les pido por favor que lo contesten. Si alguien tiene algún problema con el horario de los quizzes, por favor me lo hace saber para cambiarles la hora. ¿Vale? Bueno,